PRD. ¿Cuál es la evaluación que haces en relación a los 2 años de administración de Arturo Núñez? Vivimos en Tabasco un desastre financiero que nos ha dejado en condiciones muy difíciles, que lo mismo nos pasó en el gobierno del Distrito Federal cuando llegó el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, y que los 2 primeros años los dedicó a reorganizar la administración, a ordenar las finanzas por la deuda pública que en ese momento se contrayó. Recuerdo que terminó en la cárcel en aquel entonces quien fuera regente del gobierno en el Distrito Federal. En Tabasco estamos viviendo lo mismo, pero hemos visto un gobierno responsable, un gobierno que ha buscado la estabilización, un gobierno tan responsable que no ha tenido que acudir a la deuda pública para reactivar la obra pública, sino primero concentrar el esfuerzo. Y cuando vemos que en el gobierno federal han acudido a que hoy tengamos en tan solo de enero a septiembre 15% más de deuda pública. Así de responsables han sido los gobiernos del PRD cuando les ha tocado llegar a ellos, y el gobierno del Estado está haciendo un esfuerzo muy importante por esta estabilización. Esperamos que en nuestro informe de gobierno que presente el señor gobernador, pues esperamos realidades, las que conocemos y las que vivimos hoy, pero bueno, también creo que ya empezaremos a ver seguramente algunas acciones más concretas hacia el futuro de Tabasco. ¿En qué áreas ves los principales avances? Planteaba yo en la toma de protesta que cuando salía el dinero en avionetas antes, nosotros hoy vemos un gobierno ocupado por sus niños y vemos programas de útiles escolares. Entonces vemos que en programas sociales se está haciendo un esfuerzo muy importante en la reorganización administrativa, que es muy gruesa. Vemos la austeridad, no hay el dispendio que vimos en otros gobiernos. Entonces vemos un gobierno responsable sacando adelante a Tabasco. Sin embargo, escuchamos a la gente, a los ciudadanos desencantados. Dicen, ¿dónde está el cambio verdadero? No vemos el cambio verdadero, no hay resultados. ¿Qué le dices a toda esa gente que está percibiendo esto, que está expresando esto? Es una desesperación generalizada. Cuando me toca mis asambleas con los militantes del partido es, ¿qué vamos a hacer? No tengo empleo. El azúcar, la leche, el frijol subió hoy, el gas subió. Y hace reuniones con sectores que tienen que ver con el transporte o con vehículos particulares y te dicen la gasolina sigue subiendo. ¿Qué hacemos? Pero no es responsabilidad de este gobierno del cambio verdadero que suba el costo de la despensa, el gas, la gasolina, que eso es lo que nos está pegando todos los días en nuestro actuar, y la gente desesperada porque no hay empleo. Entonces, ¿qué esperábamos solucionar de un día para otro? Imposible. Lo que en 82 años no exigimos que se arreglara, en año y medio, muy complicado. Por eso el gran esfuerzo que se está haciendo con este gobierno de esta estabilización financiera de Tabasco, para poder entonces replantear hasta dónde vamos a poder llegar en estos próximos 4 años de gobierno, cómo vamos a poder entregar la administración a quien continúe en el gobierno del Estado, que además tenemos la esperanza y la confianza de que volveremos a gobernar el Estado de Tabasco. Ya hablaremos de eso. Sin embargo, la gente insiste, no hay resultados y ya van 2 años. Hablan que el discurso de la quiebra, de la situación en la que dejó la anterior administración, el Estado, ya está caduco. Ya van 2 años que ya tendrían que empezar a verse resultados. ¿Hay resultados, Candelario? Cuando tú asumes un crédito y dices, bueno, es por 5 años, en este caso la deuda de Tabasco, planteaba yo también en la toma de protesta, que un niño que tenga hoy 11 años, y digo un niño porque mi hijo tiene 11 años, Luis, cuando mi hijo tenga 30 años, todavía va a conocer de lo que pasó en Tabasco, porque justamente serán 19 años más que nos faltan pagando esta deuda. Así que nos pueden decir, no pasa nada, borrón y cuenta nueva. No ha existido. Nuestra misma lucha, ¿cuántos años lleva? Y todavía no se da el borrón y cuenta nueva. Entonces, no podemos decir que es un borrón y cuenta nueva cuando todos los días hay que estar pagando intereses de esta deuda. No podemos decir entonces que es caduco el que se nos quiera olvidar, o que quienes les ocupa
que al pueblo se le olvide lo que pasó en Tabasco, se dediquen a hacer esta mención de que no podemos recurrir a la deuda. Yo quiero ver que alguien deje de pagar y el banco a las 2, 3 de la mañana te están llamando y al siguiente día tienes un despacho de abogados diciéndote: hoy te embargo si no me pagas. Es injusto por parte de los ciudadanos que digan dónde están los resultados, dónde está el cambio verdadero a 2 años de gobierno. No son la mayoría de los ciudadanos que están planteando así. Es una percepción que se ha generalizado con el objeto de poder descalificar a este gobierno, pero el esfuerzo se está haciendo en todos los sectores. Es tanto el atraso que hemos vivido en Tabasco, que yo, por ejemplo, te puedo decir, Miguel Hidalgo, que no tiene un drenaje, pues Miguel Hidalgo no lo construyeron ayer, mucho menos hace 2 años que llegamos al gobierno, tiene muchísimos años, y bueno, y ahí hay una demanda, no la puedes atender porque no hay el suficiente presupuesto, pero así está todo el estado. A donde vayas, si hay infraestructura que no se atendió durante todos estos años, cuando hubo mucho dinero en Tabasco, hoy los recursos son limitados, hoy nuestras oportunidades nos limitan, pero eso no quiere decir que no tengamos compromiso, que no tengamos el interés de que en Tabasco podamos hacer un cambio real. Pero no es solamente, Candelario, una percepción. Vemos diariamente en Villahermosa y a veces varias manifestaciones y protestas de ciudadanos sobre distintas cosas, claro, quejándose en contra del gobierno. ¿Qué opinas tú de todas estas manifestaciones y protestas que a diario vive la capital tabasqueña por una inconformidad por obras sociales que demandan y exigen a las autoridades que hoy nos gobiernan que les cumplan? Primero es que con el gobierno del cambio, con esta nueva llegada de este gobierno, lo que se ha generado es la posibilidad de que se acabó esta parte de que el papá controlaba a todos y les decía por dónde caminar. Este gobierno ha llegado y ha permitido entonces que se puedan dar todas estas manifestaciones, pero además manifestaciones sentidas, porque el retraso que estamos viendo en Tabasco, digo, si tienes la oportunidad de viajar en carretera rumbo a Mérida, lo hice hace unos días por un tema familiar y me tocó ver que un paso a desnivel de 1 kilómetro y dices, ¿y en todos estos años qué pasó en Tabasco? ¿Cómo es que aquí sí tienen la oportunidad de construir una autopista a 4 carriles con muchos puentes y nosotros apenas estamos construyendo el puente del distribuidor vial que se está dando en Indeco? ¿Cuántos años se llevó la construcción del Libramiento? Que por cierto, no terminaron porque ahí por seguridad pública todavía está inconclusa esa parte de la infraestructura. Entonces, pero te estoy hablando de infraestructura, porque estos gobiernos que se fueron nos robaron el dinero, pero no solo nos robaron el dinero, nos robaron la infraestructura que con ese dinero se iba a hacer, y con ello nosotros decimos que a la infraestructura no existir, nos robaron la posibilidad de consolidar el desarrollo. Por eso somos claros cuando decimos, nos robaron, pero no nos robaron la esperanza. No nos robaron la conciencia, pero mucho menos nos robaron el voto. ¿El PRD respalda todas estas marchas y manifestaciones, todas estas protestas contra el gobierno perredista? Es que no es contra el gobierno perredista como tal, es una demanda ciudadana de tantos años que no han sido atendidos y que están en plena desesperación porque se atienda, pero la limitación también que se vive financiera es muy complicada y tendremos que tener inteligencia de nuestros funcionarios para poder ir buscando los mecanismos que nos permitan ir atendiendo lo prioritario, que por cierto pasa a ser urgente, porque ahora nos vamos a dedicar a atender cuestiones urgentes y no lo importante. ¿Todas estas manifestaciones y expresiones las avala y las respalda el PRD? Respaldamos la gestión de la gente organizada, que es lo que tenemos que impulsar entre todos. ¿Ustedes no están de acuerdo en las manifestaciones? No es que no estemos de acuerdo, no es que no estemos de acuerdo. Digo, nuestra gente tiene que buscar mecanismos. Digo que nuestra gente, no estoy hablando de la militancia del PRD, que donde nosotros siempre impulsamos las manifestaciones cuando no se daba esta oportunidad que nos escucharan. Bueno, hoy tenemos un gobierno de puertas abiertas que te permite escuchar, pero que bueno, tiene prácticamente nulas posibilidades de respuesta ante las posibilidades financieras que se tienen. Ahora, yo he escuchado a algunos inconformes decir, Candelario, ¿sí?, que este es el caminito que nos enseñó el PRD, las protestas, ahora que se aguanten. Bienvenidas. En el marco del respeto, en el marco del impulso del desarrollo de nuestras comunidades. Entonces, para que nos quede claro, ¿las rechaza o las avala el PRD? Porque a mí no me queda claro. Avalamos
toda la gestión de nuestra gente, de nuestros ciudadanos. Esto es las manifestaciones, el salir a las calles, el bloquear carreteras. En el marco del respeto. El decir, escúchenme autoridades porque no nos están haciendo caso y tenemos estos problemas y estas exigencias. Preguntaba yo ayer por el caso que se dio de los compañeros de la isla y me decían, bueno, efectivamente son recursos que estamos esperando del Fonden, pero que no llegan, que tienen una calendarización, pero que no podemos atender en este momento, porque también me ocupó, bueno, ver qué les diría lo que estaba pasando. Y bueno, la respuesta es, ahí va, nada más que estamos esperando que nos lleguen los recursos para poder atender en tiempo y forma. Aunque eso a la gente pues no le interesa, lo que le interesa es que las autoridades le resuelvan sus problemas. Le interesa que le resuelvan, pero todas las soluciones pasan porque tengas presupuesto programado por eso, para poderlo atender. Pero el método que implementan los ciudadanos para hacerse escuchar, para que su voz se escuche, ¿lo avalan? Es un método de desesperación que está viviendo el Estado de Tabasco. ¿Y ustedes están de acuerdo con ellos? Estamos de acuerdo en que nos organicemos, estamos de acuerdo en que busquemos un canal para acercarnos y podamos platicar con el gobierno. ¿Están de acuerdo en que salgan a las calles, en que se manifiesten, en que bloqueen? Si no encontramos los ciudadanos una puerta donde podamos tocar, entonces no nos va a quedar de otra y seguramente veremos a nuestros ciudadanos organizándose en esas Bueno, actividades. ayer decían los habitantes de la isla, es que nos traen de aquí para allá, es que tocamos puertas, es que primero nos reunimos, es que buscamos la gestión, es que hicimos la solicitud, es que nos dijeron vénganse el próximo miércoles y luego la próxima semana y así nos traen. Cuando salimos a las calles es porque estamos desesperados, porque no nos escuchan, porque no nos hacen caso. Del informe que yo tengo, es que el planteamiento financiero que no hay en este momento y que se atenderá hasta finales de año, es que nos está permitiendo de que se pueda atender. Entiendo que la desesperación es, lo necesito hoy. Y por el otro lado es, no lo tengo porque llega hasta diciembre. Y tenemos que consensar entre todos para poder determinar a partir de cuándo podemos, pero tenemos que tratar de resolver lo más que podamos. ¿Qué le dices a toda esa gente que decide al final organizarse y salir a la calle y manifestarse y bloquear? ¿Que el PRD los respalda? Decirles que no se desesperen, que es importante la organización, que es importante que nos acerquemos a nuestro gobierno y que busquemos con ellos cómo vamos solucionando con todas las limitaciones que tenemos en este estado. Pero hay muchos que dicen, nos hemos acercado al gobierno y no nos hacen caso, por eso no nos dejan de otra más que salir a las calles y bloquear, y manifestarnos y protestar. Sé que en el caso específico han sido atendidos. Pero en general. Pero no han escuchado lo que ellos quieren. Mañana iniciamos. Les han dicho, espérame hasta tal fecha que tenemos los recursos y ahí iniciamos. Y entonces ahí es donde empieza una presión mayor que busca que se adelante la posibilidad de que se les atienda esa necesidad. Por eso, pero no me has respondido, Candelario. La pregunta es muy concreta. Sí. ¿Avala el PRD, el partido de la Revolución Democrática, estas manifestaciones de la gente, las marchas, los bloqueos, las protestas que continuamente estamos viviendo y sufriendo en Villahermosa? Avalamos la organización. Esto es, rechazan el método. No están de acuerdo en que salgan a la calle. No, sí, no podemos limitar a nuestro pueblo a que se manifieste. Entonces sí avalan las protestas. El que se organicen, sí avalamos el que se acerquen, porque si en su momento no podemos ser atendidos, bueno, pues organicemos y acerquémonos y busquemos entre la mayoría cómo solucionar. Para que quede claro, entonces sí están respaldando a los ciudadanos cuando deciden organizarse y salir a las calles y bloquear. Vamos y a salir respaldar a las calles los ciudadanos que se organicen y salgan a caminar y salgan a buscar el apoyo, ¿sí? En el marco del respeto y en el marco de las posibilidades que como lo han hecho, por ejemplo, tú has mencionado el caso de ayer de la gente de la isla. Tú avalas y respaldas a la gente de la isla y estás de acuerdo en que hayan salido, bloqueado la carretera Villahermosa, Cárdenas-Villahermosa, que hayan hecho un caos vial por toda la ciudad, que se hayan manifestado en Palacio de Gobierno. ¿En eso lo respalda el PRD? Respaldo su manifestación porque es una necesidad sentida. El mecanismo que vayamos usando es el que tenemos que ir consolidando entre todos, donde no vayamos afectando a la mayoría también. Entonces, ese respeto es el que tenemos que ir construyendo. Quiere decir que no están de acuerdo en los bloqueos y en las marchas. En los bloqueos que nos están afectando con todo lo que conocemos en la salida a Cárdenas, que ahorita está súper complicado por las obras que se están llevando allí, también tendremos que ser conscientes en el mecanismo que usemos
para manifestarnos. Pero al PRD no le ha importado. A lo largo de su historia hemos visto que han bloqueado y han afectado y a terceros. Y bueno, pues ¿por qué hoy? ¿Porque son gobierno ya la piensan diferente? No. ¿Ya piensan en los terceros? Porque yo nunca te dije que no estaba de acuerdo en que se organizaran y caminaran. No, hablabas del método y sí me decías que en el método que afecten a terceros no podrías estar de acuerdo. En el método de que tratemos también de ver la otra parte de las familias y de los que se conducen en la misma vía de comunicación. Pero en la historia del PRD no se han preocupado mucho en el daño que han ocasionado a terceros, porque ahí están consignados, hemos consignado los medios de comunicación, las manifestaciones, las protestas, las marchas que el PRD ha realizado y que ha afectado a terceros y que no les ha importado. Nuestras manifestaciones que ha hecho el partido en anteriores ocasiones ha buscado ese aporte de diálogo, ha buscado el poderse acercar y no nos dieron opciones. Eso es lo que dice la gente hoy. Así no es. nos dan opciones, por eso salimos y nos manifestamos y bloqueamos. Este gobierno ha ido planteando esas mesas de opciones para los acuerdos. Y sobre esa construcción, y bueno, escuché hace rato que decían, y ya tenemos un compromiso de cuándo inicia la obra. Bueno, finalmente se había venido planteando y lo único que hicimos como gobierno es darle una respuesta a partir de esta demanda tan sentida y el tiempo real en que se puede iniciar. Al ser PRD gobierno, ¿cambian las cosas? Ya no es lo mismo la percepción, ver el ángulo de los problemas de la misma manera en que se veían antes. Antes como oposición, pues era muy fácil señalar, darle a la piñata, pero hoy son gobierno y como se decía, son piñata. Ya las cosas cambian, entonces también cambian las posiciones, Candelario. Mira, no es que cambien las posiciones. Hoy nos toca vivir una situación muy difícil porque nuestra lucha era de que los programas y las acciones que implementaban los gobiernos anteriores tenían que ver con una situación electoral. Y en eso es en lo que no estábamos de acuerdo. Hoy, por ejemplo, cuando te decía hace rato que tenemos un programa social de apoyo a los niños a través de útiles escolares, pero no en ninguna parte el partido fue papá con papá a decirle, si votaste por el PRD, te toca participar en este programa. No lo hicimos. Esa es la diferencia. Eso es lo que luchaba el partido. Esa es nuestra lucha, de que nosotros queremos políticas públicas que beneficien a todos. Ayúdame a entender, Candelario Pérez Alvarado, dirigente estatal del PRD. ¿Hay un cambio de posición en relación a las protestas, manifestaciones y bloqueos que hacen los ciudadanos en relación al partido? Hoy hay la oportunidad de que tengamos mesas de diálogo que no eran serias, sino que eran de distracción, las que vivimos durante tantos años. Pero se consiguen, Candelario, después de la manifestación, porque antes de la manifestación no tienen la respuesta. Bueno, es que las respuestas están muy complicadas, pero de que tenemos mesas de trabajo, de que se van generando mesas de trabajo, y digo, por el evento de ayer, que es el que más complica en el comentario, es que había una mesa de trabajo, lo que no había una respuesta inmediata para decir, hoy te resuelvo. Pero finalmente se la dijeron. Les dijeron que en diciembre la misma respuesta que se había venido trabajando en la mesa de diálogo. Yo entiendo, por lo menos así lo percibo y es mi opinión, que los ciudadanos cuando salen y se deciden organizar es porque ya están cansados de dar vueltas y de no tener respuesta, y decir, no nos dejan otro método más que salir, manifestarnos, bloquear. Sí. Yo lo que quiero saber es si el PRD está de acuerdo en ello, en el método. Ya no hablemos del fondo. Ya nos dijiste que en el fondo pues respaldan las causas sociales, claro, y que se dé seguimiento a todo lo que los habitantes van solicitando y exigen. Sin embargo, el método, la pregunta específica es, las marchas, los bloqueos, los plantones, las caminatas que hacen los ciudadanos por las principales calles de Villahermosa, ¿ese método lo avala el PRD? ¿Lo respalda o no? Respaldamos las marchas que encabece toda causa justa. La vamos a encabezar. ¿Más allá de afectar a terceros? Más allá de afectar a terceros en un marco que nos permite esa convivencia. 9:30 a.m. Tenemos que ir a la pausa, pero antes te pregunto, para el PRD, ¿cuál es el principal problema en el Estado? La inseguridad. Ese es el principal problema. Y como lo está abordando el gobierno de Núñez,
te parece adecuado? ¿Es la manera, es lo que se necesita? Es tan complicado que requerimos no solo a la policía, requerimos también a la sociedad participando en ella. Si creemos que los policías solos van a resolver, no. También nosotros tenemos que entrar como ciudadanos para poder apoyarnos para sacar adelante este tema tan difícil como es la inseguridad. La gente pide cambios en el gabinete y ha solicitado en particular cambios en seguridad pública. Ven al general rebasado que no ha dado los resultados, etcétera. ¿Tú qué piensas al respecto? ¿Debe haber cambios? Volvemos con eso después de la pausa.